Buenas noches, querida comunidad Jovel. Somos la familia García Chávez. Mi nombre es Germain, mi esposa Carolina y nuestro hijo Christopher. Buenas noches, comunidad Juve. Hoy vamos a, yo soy Christopher García Chávez. Hoy vamos a aprender sobre la Parashá Vayikash. Permiso, por favor. Listo, bueno, vamos a iniciar entonces con una pequeña oración. Padre amado, gracias te damos por este espacio, por estas herramientas, por esta buena posibilidad que tenemos como comunidad de ser integrados al compartir tu parachá, Señor, que lo más importante de acudir a la Torá es reconocer en ella a nuestro Mesías, Señor. Hoy ponemos este tiempo delante de tu presencia, te pedimos por todas las personas que nos están viendo en este instante, en la emisión de este lunes, que seas tú bendiciéndolos, ayudándolos, guiándolos en toda situación que tengan en sus vidas, para que sobre todas las cosas vean la mano poderosa del Señor Dios de Israel moverse a favor de ellos. Así damos apertura a la explicación de esta parasha. Pues vamos a iniciar con unas diapositivas que tenemos preparadas como hilo para el desarrollo temático. Entonces nos correspondió la parasha Vayigas, que significa y se acercó. La línea bíblica para esta parasha está en Torá, Génesis 44:18 al 47:27. El Maftir, los últimos versículos, Génesis 47, 25, 27. Para la Haftorá está Ezequiel 37, del 15 al 28. Y en el Brit Hadashah tomamos como referencia Marcos 14, 32 hasta el 15, 5. Siguiente. La temática que se va a contemplar en esta parashá como base está en que Judá intercede por Benjamín, José revela su identidad a sus hermanos, Faraón invita a la familia de José a vivir en Egipto. Tenemos también el encuentro entre Jacob y José. La familia de Israel se establece en Gosén, Egipto. Y ya se pone en evidencia la puesta en marcha del plan de José para vencer la hambruna. Siguiente diapositiva. Bueno, comunidad, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad que nos brindan de poder compartir esta parashá. Realmente le decía a mi esposo y a mi hijo, es la escena que más me gusta de la película. Desde que era niña, cuando escuchábamos vamos a ver las historias bíblicas y la película de José, entonces esa escena donde se iba a revelar que José era el que era al segundo al mando en Egipto, que era como faraón, pues era una escena demasiado emocionante. Era decir, y ahora este personaje con tanto poder podía vengarse completamente de sus hermanos, pero en esa escena vemos que pasa todo lo contrario. Entonces vamos a leer lo que dice Génesis 44:18. Entonces Judá se acercó a él y dijo: Ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Entonces, con ese ay que Judá se está acercando a Joseph, en ese momento pues entendemos que los diferentes pueblos sabían cómo se ejecutaba la justicia entre los diferentes pueblos, así como muchos pueblos tenían conocimiento del Dios de Israel, de las grandes proezas que él hacía, pues también Israel sabía de la fama de los reyes que habían en ese tiempo y de qué manera impartían la justicia. Entonces, dentro de lo que nosotros podemos leer cuando estábamos estudiando sobre la Parachá, leímos sobre cómo se impartía la justicia en Egipto. Entonces decían que una de las prácticas más utilizadas era dar golpes con bastón. Entre 100 y 200 golpes se le daban a la persona castigada. También las sentencias podían ser que hubiese una amputación de una mano, de la lengua, de la nariz, de una oreja. Los que eran sentenciados a muerte podían ser
muerte por ahogamiento, y también los cuerpos podían ser quemados para impedirles o para impedirles que tuvieran una vida eterna. Los egipcios sabíamos que pues ellos se preparaban y todo para la vida eterna después de la muerte. Entonces el quemar el cuerpo, pues para el pueblo hebreo cuán importante era que no la no cremación. Entonces ese tipo de sentencias pues el pueblo hebreo lo tenía que conocer. Por ende, cuando Judá se está acercando a Joseph, sabiendo que no es Joseph sino Sanaf Panea, pues le está diciendo con mucho temor, no como nosotros ahorita que nos pudiésemos acercar a un jefe y pedirle un permiso, decirle al jefe, me da permiso para ir a una fiesta religiosa o me da permiso para ir al colegio de mi hijo, que a muchas personas incluso les genera en la actualidad acercarse a un jefe. Yo pertenezco en la empresa al comité de convivencia laboral y a veces uno le dice a las personas, ustedes por qué no se acercan a su jefe y le comentan la situación. Y las personas dicen, no, yo prefiero no hablar, no hablo porque sienten temor de ser despedidos, que vivimos en una época donde no se ve el tipo de justicia que se impartía hace miles de años atrás, que una mala palabra, si el faraón lo quería, pues simplemente podía mandar a matar a esa persona. Entonces, cuando Judá se está acercando a Sarnaf Panea, lo está haciendo no con cualquier tipo de temor, está exponiendo su propia vida a que cualquiera de esas sentencias pudiesen ser dictadas contra él y contra sus hermanos. Entonces le reconoce y le dice, es que usted, mi señor, es como el mismo faraón, está reconociendo la autoridad que tiene en ese momento para él, Sanaf Panea. Entonces, en este versículo también nosotros vemos el paralelo de nuestro Yeshua con respecto a lo que es Joseph. Vemos, si leemos en Juan 14, de 8 al 9, cuando estaba Yeshua hablando con sus discípulos, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yeshua le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Que es algo que continuamente el pastor nos explica. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Entonces acá Judá estaba viendo al mismo faraón delante de él y el temor que tenía era bastante fuerte, pero él se acerca y continúa con su relato. Entonces, en Génesis 44:32 dice, Judá le está diciendo en ese momento Sanac Panea, como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que ahora tu siervo, en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. En este momento para Judá, Benjamín era culpable de haberse robado una copa. Judá no sabía que era una prueba que Joseph le había puesto, simplemente para él era culpable Benjamín. Y a pesar de no entender por qué Benjamín había hecho eso, Judá en ese momento empieza a hacer la rectificación de lo que hacía más de 20 años había hecho mal, el pecado que había cometido y que durante todo ese largo tiempo lo único que había generado era un cargo de conciencia muy grande en su vida, el haber visto el sufrimiento de su padre, el no saber qué había pasado con Joseph, quizás tal vez por su mente en algún momento pasó que eh, tal vez hubiese sido mejor que lo hubiesen matado porque sabía que Joseph hubiese estado muerto.
pero en ese momento no sabían qué había pasado su hermano, si había sido torturado, los padecimientos, no tenían idea. Entonces Judá ahí es donde se empieza a ver realmente el arrepentimiento que él tenía, porque a pesar de que Judá ya tenía esposa, tenía hijos, expuso su vida ante ese que era como el faraón para interceder por su hermano. Y le dijo, por favor, deja que ese joven se vaya y déjame a mí, que él mismo iba a pagar con esclavitud por aquello que una vez hizo mal. Entonces, entonces ahí es donde se ve en esa intercesión el real arrepentimiento, que es eso también lo que tenemos que tomar en nuestras vidas con las veces cuando nosotros pecamos, cuando se nos presenta nuevamente la misma oportunidad de pecar, porque habría sido fácil para Judá decir, pues mi hermano cometió un error, cometió un pecado, que él pague. Pero Joseph estaba observando la actitud de, de Judá, estaba mirando eso, porque esa prueba que él puso con esa copa, él necesitaba saber si realmente sus hermanos habían cambiado, si sus hermanos amaban o odiaban a Benjamín, así como lo habían odiado a él. Y pues acá con esta intercesión que Judá estaba haciendo, simplemente se estaba dando cuenta que realmente sus hermanos habían cambiado. Que Judá, en aquel tiempo donde nos dicen Génesis 37:26, que fue Judá quien le dijo a sus hermanos, vengan, no lo matemos, sino vendámoselo a los ismaelitas. Entonces estaba haciendo la rectificación en ese momento, diciendo, no importa mi vida, en este momento lo que importa es que mi padre, aquel padre que tal vez, que día veíamos nuevamente, no sé si de pronto han visto la serie de brasilera de José, que es muy linda, y cuando Simeón va a hablar con Jacob a decirle pues que José estaba vivo, tiene que haber una conversación entre ellos dos y diciéndole, padre, es que tú nunca me amaste, no me brindaste amor, no me brindaste cariño. Y tal vez eso Jacob fue lo que hizo con cada uno de sus hermanos. El hijo consentido era Joseph y en ese momento estaba siendo Benjamín. Y sus hermanos ya habían reconocido eso y lo habían aceptado. Judá aceptó eso, que su padre, sus dos hijos amados fueran José y Benjamín, y no le importó interceder. Entonces ahí hubo un real arrepentimiento. Después de ese arrepentimiento tan grande, ya Sanak Panea no resiste más y lo que hace es revelarse delante de ellos. ¿Quiénes eran los que conocían en ese momento quién era Sanak Panea? Manashe y Efraín, sus hijos. Conocían a un Sanak Panea que decía que tenía unas raíces hebreas, pero realmente esos hijos no conocían cuáles eran esas raíces, pero sabían que Sanak Panea era Joseph. Los hijos que recibió en adopción Jacob, que nosotros venimos a ser esos hijos de la adopción, conocíamos a un Jesús con vestidura romana, con un nombre griego, que guardaba domingo, que comía cerdo, que no guardaba la Torá porque había sido abolida. Ese era el Jesús que nosotros conocíamos, pero que hoy el Señor nos está permitiendo conocer esas raíces hebreas y volver a la Torá. En ese momento era desconocido para sus hermanos, para sus 11 hermanos, quién era. Pero ya entonces Joseph se despoja de sus vestiduras egipcias y dice, hermanos, yo soy Joseph, llorando, gritando y estaban completamente solos. Entonces, esa, así como inicié, que esa es la escena más hermosa de la película, viendo a alguien con tanto poder, que lo que hizo fue tener misericordia y amor por sus hermanos, es esa escena que nosotros queremos ver cuando nuestro Yeshua Hamashiach llegue y se revele a nuestros hermanos judíos y ellos lo puedan reconocer. Y lo único que vamos a ver allí es amor y misericordia. Muchas gracias, amor. Seguimos con diapositivas.
Hay unos aspectos espirituales acá que resaltar. Y de pronto venimos del cristianismo donde nos enseñaron a aplicar mucho la hermenéutica y la homilética. Ya cuando uno se encuentra con la Torá, con la raíz hebrea de una manera más directa, descubre que esas aplicaciones pueden llegar a ser más prácticas de lo que uno puede llegar a pensar. Entonces, algo que vemos en estos aspectos que trabajó mi esposa es el poder de la intercesión, perdón por la gata, el poder de la intercesión en los contextos de la vida, y como comunidad y como pueblo de Israel estamos atravesando unos momentos donde la intercesión se ha vuelto un pan de cada día, desde el momento en que la iglesia tomó la decisión de imprimir de manera ingeniosa unos folletos con el listado de secuestrados. De hecho, que ya los vemos hasta en inglés en diversas zonas del mundo, en los videos que se ven en YouTube. Es algo conmovedor. Y eso ha sido un eje de la intercesión en muchas familias. Yo tengo acá mis dos, Carolina tiene mis dos, sus dos, Christopher tiene sus dos, cada uno tiene sus dos por los cuales nos unimos a interceder. Entonces se ve cómo de manera vívida y real está el poder de la intercesión en la vida espiritual. Adicionalmente vemos a un Judá y a un José, entre paréntesis Efraín, entrelazados. Como hoy vemos el pueblo judío cuando se visten de negro, cuando están allí en el cótel, juntos, cómo se diferencia de pronto ese nicho que ellos tienen de los demás, pero de una u otra forma estamos entrelazados. Esa, a lo que vamos a ver ahora más tarde en Ezequiel, vamos a ver cómo se va a producir ese entrelazamiento de las dos vertientes que hay allí. Diapositiva. Eh, un cargo de conciencia, tormento de años, es otro aspecto importante que vemos acá, cómo los hermanos tuvieron que llegar a esa rectificación. Muchos años con ese remordimiento tan fuerte, pues hasta llegar a un arrepentimiento genuino. Cómo esto no los dejaba dormir. En la película brasilera de José muestra que Simeón, que fue el más beligerante contra José, hasta tenía el bordón de José guardado. Pues la Biblia no lo manifiesta así, pero en esa extrapolación que ellos hacen muestran cómo Simeón fue uno de los más golpeados. Otro aspecto importante es el José oculto, eso que explicaba Carolina, de por qué para unos el Mesías está oculto todavía y para otros no. Nada oculto que no haya de manifestarse, algo que en el Nuevo Testamento, en el Brit Hachá se encuentra muy notoriamente, es que no podemos esconder nada, que definitivamente sí o sí somos cartas abiertas delante de Dios e incluso delante de la demás gente. Una invitación concertada pues ya habla de cómo la casa de Faraón escuchó lo que estaba pasando en la casa de José, cómo les llamó la atención todo lo que estaba sucediendo, que hasta Faraón se alegró porque habían llegado los hermanos de José. Entonces empieza esa conexión que abre esa invitación a generar una nueva faceta en la historia. Siguiente. Y de esto pues destacamos unos aspectos de interés muy... Algo que me llamó muchísimo la atención está en 45.8 de Berechit. Es cuando José dice, Dios me ha puesto como padre del faraón. Cuando yo empecé a leer eso, no, como que no entendía por qué sobre el hombre más poderoso sobre la tierra está José, y cómo se daba ese concepto de José puesto como padre del faraón. Entonces, ahí tú explicabas algunas cosas al respecto. Em, pues de acuerdo a lo que nosotros estudiamos, porque si no entendíamos cómo así que como padre del faraón. Entonces, pues en ese momento, si Dios no hubiese puesto a Joseph allí en Egipto y el faraón no se hubiese sometido al plan que Dios le dio a José para el manejo de la hambruna en ese tiempo, pues el mismo faraón hubiese muerto. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese contexto Joseph era más importante que Faraón porque era el que tenía el conocimiento, la sabiduría, el discernimiento que Dios le había dado para que el pueblo no muriera. El mismo Faraón no iba a morir, es decir, que Joseph era más importante que el mismo Faraón, por eso ahí dice, José le dice a sus hermanos, así pues no me enviaste vosotros acá,
sino Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Vemos ahí también haciendo el prototipo de Joseph a nuestro Yeshua. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Vemos a Yeshua como nuestro Padre eterno. Seguimos con diapositiva. Eh, Anterior. Entonces, esa es la parte interesante de José puesto como padre de Faraón. Definitivamente, si esta estrategia desde el corazón de Dios no se desarrolla, hasta el Faraón habría muerto. Entonces, ahí como que hay una forma de explicación de ser padre de Faraón. Otro aspecto importante en 46.4 es Jacob, y una conjetura que se forma allí es cómo un hombre de oración tuvo encubierto el tema de la no muerte de su hijo tanto tiempo. A veces en nuestra cultura cristiana o mesiánica acostumbramos a cargar a nuestros líderes con muchos temas, con muchas cosas y creemos que ellos lo saben todo. Aquí en la Parachá tenemos a un hombre ungido, lleno de Dios, que ha pasado por diferentes etapas de su vida en moldeo de carácter y aún así, 22 años, le fue encubierto que su hijo, no, su hijo predilecto no estaba muerto, estaba vivo. ¿Cuántas veces oró Jacob? ¿Cuántas veces se postró de rodillas delante de Dios? Derramó su corazón en llanto por un luto que no correspondía, pues no sabía. Eh, y no le fue revelado. Entonces nosotros a veces acudimos a nuestros líderes a que nos solucionen cosas, a que sean como la panacea ante alguna situación en particular, y resulta que ellos no lo saben todo, porque a veces el Señor quiere encubrir cosas que para preservación de muchos temas está. Y en Jacob vemos al hombre espiritual lleno de Dios con un tema encubierto. Otro aspecto importante que vemos acá ya tiene que ver con el traslado a Goshen en 4634. Gosén, para empezar, aquí en el mapa lo podemos ubicar en la parte del Bajo Egipto. El Alto Egipto se le llama la parte más adentrada en el África, que es donde está Tebas y toda esta zona más primitiva egipcia. Y la parte de mayor desarrollo es el Bajo Egipto, ya llegando pues al mar Mediterráneo, donde se hable el delta del Nilo. Y Gosén, según algunos expertos, se ubica en esa punta, en el mapa aquí en la parte verde dice Gosén, arribita de la palabra Egipto, y muestra esa zona donde se les escogió ese territorio para que los israelitas pudieran entrar a habitar. Ese Gosén que vemos ahí, que es la más probable ubicación para la gente de José, era una tierra de pastos, de por sí que la palabra Gosén se llama lugar de pastos. Allí en esa zona se puede mencionar que Avaris era la ciudad principal para la época. De acuerdo a Logos TV, un programa que vemos de España, del señor Juan Zurroca, mostraban las piedras que hablan y muestra excavaciones durante muchas épocas. Entonces, ellos dijeron que es falso, que es mentira lo de Avaris, que es mentira lo de José, porque en las primeras excavaciones que ellos hicieron, solo llegaron hasta Pi Ramsés, una ciudad de la zona. Y resulta que ya la arqueología más moderna logró en la zona de Pi Ramsés seguir excavando y ubicar varios metros más abajo a Avaris. Y Avaris ya era una ciudad más de tipo semita, de colonización semita, por los tipos de casa, incluso por los enseres que habían allí. Algunas llegan a hacer conjeturas sobre algunas viviendas más especiales que otras e incluso alcanzan a relacionarlas con José. Entonces hay algo muy interesante con Avaris como la gran ciudad semita de la tierra de Gosén. Estamos hablando de que la época de José se ubica en el siglo XIII, más o menos hacia el año 1660 a.C. Uno de los puntos claves que tiene José al interceder ante Faraón para ubicar a la gente en la zona de Gosén es que como
para los egipcios era supremamente raro y abominable tener ese nivel de contacto con los animales que incluirían incluso sacrificios, pues lo mejor que hizo José fue dejarlos aparte. Imagínense una situación en la que los egipcios estuvieran viendo un sacrificio. Sería complejo para ellos eso. De hecho, en la cultura egipcia, además de adorar a muchos dioses, están los dioses animales. Está el gato, algunas aves. Entonces, lo que hace José, tan conocedor de la cultura egipcia, por estar en el corazón de ella, es separar, aislar al pueblo, evitar esa forma de asimilación para su pueblo tan a temprana edad. En ese orden de ideas, el evitar esa asimilación logró hacer que no hubiera esa mezcla racial, logró hacer que no se mezclaran los cultos, que todo estuviera en su lugar y que se viniera pues ese progreso típico que hay en las zonas donde Israel está. Ejemplo, cuando Israel tuvo el dominio del Sinaí, ver cómo floreció el Sinaí en esas épocas, hacia antecitos de 1960, y ver cómo de pronto está hoy en día, que no se ve ese nivel de progreso. Algo similar pasa con Gosén, donde definitivamente el florecimiento de las zonas de la tierra fue enorme. Siguiente. Misma diapositiva. La anterior. Listo. Algo importante acá también está en los hermanos más jóvenes, que son los que José presenta ante Faraón. De seguro habían muchos intereses también en el Faraón para que la gente de Israel estuviera allí en la zona, pero llama la atención que José lleva como 5 hermanos a presentárselos ante Faraón, de los postreros, dice el relato bíblico, o sea, de los más jóvenes, los más vigorosos. Acá hay algo muy interesante también en los estudios que hemos hecho o visto, es la dinastía que correspondía a Egipto para ese momento. Eh, Todo parece indicar, incluso por registros de Manetón, historiador egipcio, y de Flavio Josefo, historiador ya judío, que para esa época los faraones en ese lapso son Ixos. Ixos significa no egipcios o de lejanas tierras, es decir, extranjeros. Entonces, cuando se toma el control del Egipto, del Bajo Egipto, la zona norte, eh, todo parece indicar que son de cultura faraónica Ixa, de Ixos. Es decir, que, porque algunos decían, pero ¿cómo un emperador, un faraón egipcio puede llegar a confiar semejante nivel de poder a, a un semita, a un israelita? Entonces, una de las explicaciones que encuentran los expertos en el estudio de este tema es que en esa época, y está documentado, son época de Ixos, de faraones Ixos, ganándole pues a los de el Alto Egipto, la parte de Tebas hacia abajo. Entonces ahí hay un punto que ubica la dinastía 16 y la 15, que es la que se encuentra con José. Otro aspecto importante es, y llama mucho la atención y de pronto se conecta con lo que acabo de mencionar, es que a Faraón le gusta recibir la bendición de Jacob a la entrada y a la salida de su interacción con Jacob. Eso también puede denotar algunas cosas. ¿Será que un faraón que se cree rey, lo máximo y Dios sobre la tierra plenamente, necesita la bendición de un humano? El hecho es que este faraón gusta de esa bendición. Eso es algo como si verdaderamente esa cultura faraónica de ese momento en Egipto sí estuviera conectado con el origen semita o de Canaán. Así las cosas, dentro de los cálculos que hacen algunos expertos, pueden estar hablando de que dentro de esos posibles faraones, el primero de ellos sería Salitis el Bárbaro. También la fuente de Logos TV, difiriendo de lo que dice Wikipedia, que habla de que el faraón podría ser Amenemhat III, pero al revisar las dinastías, la fecha de Amenemhat III es 1780 más o menos, no correspondería a la fecha que hay para la época de José. Entonces, aquí vemos lo interesante de estos aspectos de lo que es Egipto e Israel. Eh, Hay unos aspectos también muy interesantes en lo que es José como genio para mitigar la hambruna. Hemos visto durante mucho tiempo, sobre todo últimamente ahora que estamos hablando del cambio climático, hambruna allí, hambruna allá, sol exacerbado, demasiada lluvia, venimos de 2 años de lluvia
parejos, acá ya parece que va a asomar algo de sol, pero sí, lo que explicaba alguna vez el pastor Raúl, donde decía, pero es que hambrunas han habido en diferentes épocas de la humanidad y no habían aviones, no habían carros. En Abraham se ven hambrunas, en Jacob se ven hambrunas, y en diferentes momentos de la humanidad se ven hambrunas. Ahora queremos atribuirle las hambrunas a aspectos muy puntuales sobre lo que se denomina cambio climático. Entonces, lo que queremos resaltar aquí es ese genio que fue José, eh, para mitigar lo que se venía en ese momento, que nada lo pudo evitar, porque sí se ejecutó lo de su tiempo de revelación en los sueños. En ese sentido vemos unos atributos de José, que son la revelación divina, muy marcada, el don profético a través de los sueños. A veces solo nos quedamos cortos en el don de interpretar sueños, pero ahí hay un don profético, porque lo que se le reveló se aplicó, se vio. Un varón íntegro en todos sus caminos, eso ya se ha hablado en anteriores para allá. La capacidad de gestión en José se ve muy marcada porque lo primero que entra a hacer es un cambio en el modelo de Estado. Egipto para esa época tiene un modelo parecido a la subdivisión del terreno con el tributo al faraón. Podría ser visto en algún aspecto como modelo feudal, aunque este es mucho más de la Edad Media. Pero efectivamente ejecuta un cambio de modelo de Estado que lleva a establecer un nivel de capacidad de ahorro de acumulación tan enorme que derivará definitivamente en el poder plenipotenciario del faraón. Hay una habilidad de estrategia de administración notoria desde el inicio en José. Hay unos aspectos que vimos en estos días que comentaba el doctor Ravi Rush Resnick en su libro Gateways to Torah, Puertas de entrada a la Torah, donde hablaba de que a José había que entenderle la filosofía, cuál era la filosofía de José. Y llevar a llegar a entender esa filosofía nos lleva a mirar qué guía a José, porque es que hay un patrón predominante en José, y es que José es el fiel segundo, es el fiel vice, es el fiel escudero. Entonces vemos a José siendo el segundo después de Jacob, siendo el segundo después de Potifar, siendo el segundo después del carcelero, siendo el segundo después de Faraón. Entonces, hablaban de que él es un excelente chamás, el que se niega a sí mismo y procura que el ideal de su vida sea hacer que quien está en autoridad sobre él tenga excelencia, tenga éxito en todo. Entonces ahí hay un patrón bastante excelente que se ve en José. Siguiente. Eh, la anterior. Hay una parte importante sobre el proceso del detrimento patrimonial que se ve en el pueblo de Egipto. Entonces, cómo empezó a entrar la pobreza en la gente. Entonces se muestra ahí una pérdida del dinero, cuando ya empieza esa crisis para mitigar la hambruna, pérdida del ganado y las posesiones, que es como el segundo aspecto en esa escalera, luego pérdida de la tierra y por último inicio de la esclavitud es cuando las personas ya quedan empeñadas. Siguiente. Eh, para la Haftará, en estas apartes tenemos la reunión de Judá e Israel. Entonces, acá habla de que está el palo de Judá y sus compañeros, Israel. Está el otro palo para José, como palo de Efraín, y para la totalidad de Israel y sus compañeros. Y por último, de ellos, de estas dos casas, hazlos un solo palo, un solo olivo. Entonces, esto nos habla de la reconstrucción plena y permanente de Israel. Siguiente. Bueno, ya para terminar, entonces también vemos acá en esta diapositiva donde pues así como Judá vendió a su hermano Joseph, vemos en la Brit Hadashah que Judá también es el que vende a nuestro Yeshua. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué enseñanza nos deja la historia? José es una representación vivida de una gran verdad y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. José parece haber hecho siempre lo correcto, pero lo más importante que eso lo hizo por la razón de vida, atender en obediencia
a nuestro Elohim. Eso es lo más importante. Y bueno, así damos por terminada esta paracha. Ha sido un gusto para nosotros compartirla con ustedes, los temas de revelación y todo. Así que, Shavuot Tov. Shavuot Tov.